¿Quieres aprender cómo eliminar por completo el input delay de tu mouse y descubrir el verdadero secreto de la puntería de los jugadores profesionales? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda, chicas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games y estamos en un nuevo video. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es el input delay de nuestro mouse. En términos técnicos, el input delay o latencia de entrada es el tiempo transcurrido desde que un movimiento o clic se registra físicamente en nuestro periférico hasta que esta acción se traduce y visualiza en la pantalla de nuestro monitor. Un lapso de milisegundos y, aunque minúsculo, impacta drásticamente la fluidez, precisión y tiempo de reacción en entornos competitivos, haciendo que el cursor se sienta pesado o impreciso. Por eso, he aplicado todos mis conocimientos y años de experiencia en la optimización para crear el Zero Delay Mouse, el pack definitivo que desactiva por completo el input delay de nuestro mouse. Este no es un simple conjunto de trucos, es una recopilación meticulosa de ajustes y configuraciones avanzadas, diseñadas para asegurar que cada movimiento y cada clic se registren instantáneamente, permitiéndonos alcanzar esa precisión milimétrica y esa respuesta inigualable que vemos en los sports, que permite una puntería impecable y un control absoluto. Ahora que comprendemos qué es el input delay y cómo la implementación de mi pack de nombre Zero Delay Mouse nos permitirá lograr un estado de latencia nula en nuestros periféricos, podemos proceder con la instalación de este conjunto de optimizaciones. El primer paso consiste en acceder al enlace proporcionado en la descripción de este video. Este enlace lo redirigirá directamente a la plataforma de Mediafire. Una vez en la interfaz de Mediafire, procederemos a hacer un clic en el botón de download. Una vez finalizada la descarga, localizaremos el archivo comprimido. Para iniciar el proceso de descompresión, haremos clic derecho sobre el archivo y daremos un clic sobre la opción extraer en Zero Delay Mouse by Tejales Games. Esta acción generará una nueva carpeta que contendrá todos los elementos y las instrucciones detalladas necesarias para conseguir el Zero Delay en nuestro mouse. Si quieren, ya pueden eliminar el archivo .rar. Una vez que hayan extraído el contenido del pack, daremos doble clic sobre la carpeta principal y a continuación otro doble clic para acceder a la subcarpeta. Dentro de esta carpeta, el primer paso esencial es la creación de un punto de restauración del sistema. Para ello, daremos doble clic sobre la primera carpeta. Primero que todo, daremos un clic derecho sobre el archivo de nombre crear punto de restauración.bat y daremos un clic en ejecutar como administrador. Se nos va a desplegar este CMD. Aquí se va a proceder a crear el punto de restauración. Es vital que tengan paciencia, ya que este proceso puede tomar unos instantes dependiendo de la velocidad de nuestro sistema. Y aquí nos salta el mensaje de que el punto de restauración ha sido creado con éxito, así que ya podemos proceder a realizar las optimizaciones con tranquilidad. Y ahora vamos a presionar cualquier tecla para cerrar el CMD. Dar un punto de restauración funcionará como una instantánea en la configuración actual de Windows. Esta medida preventiva es esencial, ya que en el improbable caso de que se presente alguna inestabilidad o comportamiento anómalo durante el proceso de optimización, les permitirá revertir el sistema a su estado previo con total seguridad, así deshaciendo los cambios sin riesgo de pérdida de datos ni compromiso de la estabilidad. Si algo sale mal durante la optimización, que lo dudo, simplemente daremos clic derecho en el archivo usar punto de restauración y daremos un clic en ejecutar como administrador. Dentro del CMD seguirán los pasos indicados por el asistente de Windows. Ahora que hemos asegurado nuestro sistema mediante la creación del punto de restauración, procederemos a la implementación de los ajustes básicos fundamentales para alcanzar este anhelado Zero Delay en el mouse. Para ello, daremos doble clic sobre la carpeta de nombre ajustes básicos. Dentro de esta carpeta encontrarán 4 archivos con extensión .bat, cada uno diseñado con una función específica para optimizar diversos parámetros que influyen directamente en la latencia de entrada de nuestro periférico. El primer archivo en esta sección es desactivar USB Power. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Aquí se estará desactivando el ahorro de energía de USB y aquí nos saldrá el mensaje de que los dispositivos USB ya están listos, así que vamos a presionar cualquier tecla para cerrar el CMD. Este script desactiva la gestión de energía de los puertos USB, lo cual Windows activa por defecto para ahorrar energía, pero que introduce microcortes y latencia en el mouse al introducir la suspensión selectiva, afectando la consistencia en juego. El segundo archivo es optimizar la configuración del mouse en el panel de control. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Una vez finalizado, vamos a presionar cualquier tecla para continuar. Este script automatiza la desactivación de la aceleración residual del puntero en Windows. Elimina funciones que añaden procesamiento innecesario, como mouse trials o snap to default button. Al hacerlo, garantizamos una respuesta del mouse más directa y predecible, crucial para reducir el input delay. Pasando al tercer archivo de nombre Tuner Global, haremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Una vez finalizado, presionamos cualquier tecla para continuar. Este script aplica una serie de optimizaciones avanzadas a nivel registro del sistema, enfocadas en mejorar la respuesta general de nuestro sistema operativo y por ende la latencia del mouse. Reduce los tiempos de espera y el retardo en la interfaz de usuario, minimizando cualquier procesamiento que puedan generar microstutters o input delay indirecto. Finalmente, pasamos al último ajuste básico, de nombre deshabilitar mouse smoothing. Antes les hago una advertencia: si ustedes tienen laptop, no ejecuten este archivo .bat, ya que puede afectar la funcionalidad del trackpad. Una vez dado esta advertencia, haremos clic derecho sobre el archivo y un clic en
ejecutar como administrador. Veremos cómo se aplican los ajustes y una vez finalizado presionaremos cualquier tecla para continuar. Este archivo elimina por completo la aceleración de puntero residual de Windows a nivel de sistema. Al hacerlo, se logra una relación 1 a 1 entre el movimiento de nuestro mouse y el cursor, garantizando una puntería pura y sin filtros. Habiendo completado los ajustes básicos, nos centramos en la carpeta número 3, nombre latencia GBM. Haremos doble clic sobre ella para acceder a optimizaciones más específicas para la latencia del mouse. El primer archivo es CSRSS Priority. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Aquí se estarán aplicando los ajustes y presionamos cualquier tecla para continuar. Este script técnico está diseñado para ajustar la prioridad del proceso CSRSS. Es un componente vital de Windows encargado de la interfaz gráfica y la gestión de procesos críticos, incluida en la interacción con los periféricos de entrada. Al elevar la prioridad de CSRSS, aseguramos que reciba un acceso preferencial a los recursos del procesador, minimizando cualquier posible micro retraso en la interpretación y respuesta a las acciones de nuestro teclado y mouse, traduciéndose en una latencia GBM optimizada. En algún momento desean revertir este ajuste a su estado original, simplemente acceden a la carpeta que tiene nombre Restore, dando doble clic sobre ella y ejecuten restore.bat con privilegios de administrador. Este script restaurará la configuración por defecto de Windows para CSRSS, deshaciendo el ajuste anterior. Ahora pasamos al punto número 4, de nombre control total del mouse. Haremos doble clic sobre esta carpeta para acceder a los ajustes finos del mouse. El primer acceso directo tiene nombre mouse. Daremos doble clic para abrir las propiedades del mouse. Aquí en la pestaña de botones debemos de asegurarnos que la velocidad del doble clic esté al máximo. Esto optimiza la respuesta de nuestros clics. Luego nos dirigiremos hacia la pestaña opciones del puntero y desmarcaremos la casilla mejorar la precisión del puntero. Esta función, a pesar de su nombre, introduce aceleración predictiva que compromete la relación 1 a 1 entre el movimiento físico de nuestro mouse y el puntero en pantalla, afectando directamente la puntería pura. Así que le haremos un clic en aplicar y otro clic en aceptar. Ahora daremos doble clic en el acceso directo de nombre centro de accesibilidad. Una vez adentro, localizaremos y daremos un clic en la opción de nombre facilitar el uso del mouse. A continuación pulsaremos sobre configurar teclas de mouse. En velocidad del puntero encontraremos el control de aceleración. Es fundamental que lo coloquemos en lenta. Este ajuste asegura que incluso si las teclas de mouse se activaran accidentalmente, la aceleración no interferiría con la precisión de nuestra puntería, manteniendo el control directo y sin interpolaciones sobre el movimiento del cursor. Así que haremos un clic en aplicar y otro clic en aceptar. Ahora en el punto número 5 abordaremos la optimización de la gestión energética de nuestro sistema, lo cual impacta directamente la consistencia de nuestro rendimiento y la latencia. Haremos doble clic en la carpeta de nombre de Alex Games Power Plan. El primer archivo que encontraremos vendría siendo de Alex Games Power Plan.bat. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Aquí se estará descargando el Power Plan y aquí se estará importando. Este script importa un plan de energía 100% creado y optimizado por mí. Su función es asegurar que nuestra CPU y GPU y otros componentes clave operen siempre a su máxima frecuencia y rendimiento, eliminando cualquier limitación o ahorro de energía que pueda introducir latencia o fluctuaciones de FPS. Tras la ejecución se abrirá automáticamente esta ventana de opciones de energía de Windows. Aquí vamos a seleccionar manualmente el plan de energía de Alex Games Power Plan para activarlo y presionaremos cualquier tecla para continuar. El segundo archivo vendría siendo limpiar planes.bat. Haremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Aquí nos va a saltar una advertencia. Este script eliminará los planes de energía por defecto de Windows. Asegúrate de que The Alex Games Power Plan esté correctamente instalado. Así que para continuar debemos de presionar cualquier tecla. Aquí se estarán eliminando los planes predeterminados de Windows como equilibrado, economizador de energía y alto rendimiento. Este script está diseñado para eliminar los planes de energía predeterminados de Windows. Su propósito es simplificar la gestión de energía, dejando visible únicamente mi plan de energía. Es crucial que hayan importado y activado previamente The Alex Games Power Plan antes de ejecutar este script, ya que eliminará las opciones por defecto del sistema. Al finalizar se abrirá la ventana de opciones de energía, confirmando que solo mi plan optimizado permanece visible. Así que presionamos cualquier tecla para continuar. Ahora ingresamos a la carpeta número 6, de nombre Mouse Data Queue Size. Aquí encontrarán archivos .rec diseñados para optimizar el tamaño de la cola de datos de nuestro mouse, un ajuste crucial para la latencia. En esta sección hay 3 archivos: CPU de gama alta, CPU de gama media y CPU de gama baja. Ustedes deben de seleccionar y ejecutar con doble clic el archivo que corresponda a la gama de su procesador. En mi caso yo tengo un procesador de gama media, así que le haré doble clic y sucesivamente le haré un clic en seguir y otro clic en aceptar. Estos archivos modifican un valor del registro Mouse Data Queue Size, que controla cuánta información del mouse se almacena antes de ser procesada por el sistema. Optimizar este valor asegura que los datos de nuestro mouse se procesen de la manera más rápida posible, reduciendo el input lag. Gente, si ustedes no están seguros de qué gama es su CPU, déjenme en la caja de comentarios un comentario con el modelo exacto de su procesador. Les diré cuál es el archivo correcto para su sistema. Procederé a explicarles qué hace cada uno de estos 3 archivos. CPU gama alta. Este archivo ajusta Mouse Data
Data Queue Size a 19 en decimal. Esto garantiza la menor latencia posible, optimizando la respuesta del mouse para el máximo rendimiento. Sucesivamente encontramos CPU gama media. Este archivo ajusta Mouse Data Queue Size a 23 en decimal. Logra un equilibrio óptimo entre rendimiento y estabilidad, ideal para una latencia reducida sin afectar la fluidez. Y por último encontramos CPU gama baja. Este archivo establece Mouse Data Queue Size en 34 en decimal. Es crucial para prevenir tirones en sistemas con menos recursos, asegurando estabilidad y respuesta. Si en algún momento ustedes desean revertir los ajustes de Mouse Data Queue Size a la configuración predeterminada de Windows, simplemente den doble clic en la carpeta de nombre Restaurar Default. Aquí encontrarán ustedes el archivo de nombre Mouse Data Queue Size Restaurar Default. Simplemente denle doble clic y confirmen la función para restaurar el valor de Mouse Data Queue Size a 256 decimal. Esto es para volver a la configuración original de esta opción en el sistema operativo. Ahora nos dirigiremos a la carpeta número 7 y última, de nombre Hit USB-F. Esta función es fundamental para reducir la latencia de nuestros dispositivos de entrada USB, como el mouse y el teclado. El objetivo es aumentar la tasa de sondeo, que su nombre en el inglés vendría siendo polling rate, lo que significa que envían información a nuestra PC con mayor frecuencia, resultando en una respuesta mucho más rápida y fluida. El primer paso dentro de esta carpeta es ejecutar setup.exe con doble clic. Una vez abierto setup.exe, en la parte superior debemos de asegurarnos seleccionar la opción de AL en el menú desplegable de nombre de Cibes. Esto mostrará todos los dispositivos USB. Primero que todo identificaremos nuestro mouse en la lista, generalmente por su nombre, como en mi caso, que vendría siendo mouse compatible con HID, o por su bit o PIT. Luego daremos doble clic sobre el mouse. Sucesivamente marcamos la casilla Filter on Decibel. En la sección de Accelerate elegiremos 1000 Hz. Finalmente deberemos dar un clic en instalar servicio, ya que esto aplicará el driver optimizado a nuestro mouse para la menor latencia posible. Entonces voy a dar un aviso importante sobre este software. Algunas veces, pero en casos muy raros, puede ser que nuestro mouse no funcione o algo parecido. Para solucionarlo, simplemente tienen que desenchufarlo, conectarlo a un puerto USB diferente y luego volver a conectarlo al puerto USB anterior. Gente, ya hemos completado todos los pasos de este pack de Zero Delay Mouse. Hemos realizado una serie de optimizaciones profundas para reducir la latencia de nuestro mouse y mejorar la respuesta general de nuestro sistema. Para asegurar que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente y que sus cambios surtan efecto, es esencial reiniciar nuestra computadora. Para ello es muy fácil. Primero que todo, deben dar un clic en el logo de Windows, luego otro clic en inicio y apagado y sucesivamente un clic en la opción de reiniciar. Pero esto no termina aquí. Si este video llega a la meta de 500 likes, les prometo que traeré el pack de optimización para conseguir Zero Delay en el teclado. Así que gente, ya saben, están en sus manos si quieren ver ese video. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, únete a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas tus preguntas. Si deseas apoyarme más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y bueno gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye bye.